Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Lucas Evangelista. San Lucas no es un evangelista cualquiera, son 4, pero este es muy especial. Nacido en Antioquía, una gran ciudad romana en lo que hoy es Turquía, allí, pagano, conoció a San Pablo, se convirtió y fue desde entonces su más fiel seguidor. Era médico de profesión, lo cual indica que cuando conoció a San Pablo ya tenía una cierta edad, siguió al apóstol, escribió no solamente el Evangelio, sino el libro de los Hechos de los Apóstoles, que termina abruptamente, por lo cual la Iglesia ha pensado siempre, la tradición nos ha enseñado que también él muere mártir, quizá no junto a San Pablo, pero sí en una situación próxima, en un tiempo cercano. Es muy interesante el Evangelio de San Lucas. Es muy interesante porque nos dice la seriedad que este hombre, médico, científico, por lo tanto, se tomó para averiguar si lo que contaba San Pablo era de verdad lo que había ocurrido, si lo que contaban aquellos primeros cristianos era auténtico, porque él se estaba jugando su vida, su profesión, su futuro, para seguir a él esa historia sobre un tal Jesús de Nazaret. Y si era mentira, él no quería engañarse. Y por eso se dedica a investigar. Esto es lo que dice el inicio, el arranque de su evangelio. Algunas personas se han empeñado por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros. Algunas personas no las menciona, pero para entonces ya estaba escrito al menos el Evangelio de San Mateo y quizá incluso ya San Marcos, que había sido también discípulo de San Pablo, pero luego pasó a ser discípulo de San Pedro, quizá para entonces también San Marcos ya había empezado a escribir su Evangelio. Hay que tener en cuenta que San Lucas muere en la persecución, mes arriba, mes abajo, año arriba, año abajo, en la persecución que mata a San Pablo, es decir, que muere en la segunda década de los años 60, 30 años después de la muerte de Jesús. Ya se ha escrito el Evangelio de San Mateo y ya se ha escrito posiblemente el Evangelio de San Marcos, aún no el de San Juan, que será el último. Por lo tanto, el Evangelio de San Lucas está escrito en torno a los años 60, repito, 30 años después de la muerte de Jesús, cuando los testigos, muchos de ellos, la mayoría de ellos, todavía vivían. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Está describiendo sencillamente cómo fue la evangelización. Los testigos cuentan lo que vieron, lo que tocaron, lo que escucharon, y después se dedican a eso, se hicieron
se dedicaron a ser servidores de la palabra, a evangelizar. Y añade, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es muy probable que San Lucas se entrevistara con la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque él cuenta cosas que solo cuenta él y que hacen referencia a María. Por lo tanto, es muy probable que conociera aún a la Virgen antes de la ascensión de Nuestra Señora y que ella le contara personalmente detalles que ni siquiera Mateo, tan próximo a Jesús, o Juan, tan próximo a Jesús y a María, cuentan. Pero lo que interesa es que este científico se dedica a investigar, dice él, la solidez de eso que se cuenta entre nosotros, la solidez de aquello que constituye los evangelios. Y lo dice, leo de nuevo porque es muy importante, de este modo podrá verificar la solidez de las enseñanzas que ha recibido. El evangelio no es un mito, el evangelio no es una composición escrita quién sabe cuándo, decenas o centenares de años más tarde, para mitificar a un personaje legendario que, si existió, al fin es algo pequeñito comparado con el mito que se creó después en torno a él. Un hombre médico que deja su carrera, su ciudad, que se dedica a ser un compañero itinerante del gigante San Pablo, no quiere dejar todo eso porque sí. Investiga, averigua. ¿De verdad Jesús nació en Belén? ¿De verdad Jesús enseñó esto y aquello otro? ¿De verdad hizo este y aquel milagro? ¿De verdad fue crucificado? ¿De verdad resucitó? ¿De verdad subió al cielo? ¿Es Jesús un personaje histórico o es un cuento, una leyenda, un mito? Lo que está en el Evangelio es verdadero. Ha sido firmado con sangre, la de esos testigos de los que habla San Lucas. El Evangelio es verdadero. Podemos fiarnos de lo que dice. Nada de lo que cuenta es una invención, una leyenda, un engaño. Si dice que Cristo nació y fue concebido de forma por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen que siguió siendo virgen después del parto, es porque eso ocurrió. Si dice que nuestro Señor multiplicó los panes y los peces, anduvo sobre las aguas, resucitó a Lázaro, curó a un leproso o a 10, es que eso ocurrió. Si dice que Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos, es porque eso lo enseñó. Si dice que Jesús murió crucificado, sufriendo una espantosa tortura, eso fue verdadero. Y si dice que nuestro Señor resucitó y que ha prometido la vida eterna a todo aquel que muera unido a Él en gracia de Dios, es que eso lo prometió y lo cumplirá. ¿Y ahora qué hace falta? Voy al Evangelio de Él, que la Iglesia ha seleccionado para el día de hoy, el día de su fiesta. En boca de Jesús, San Lucas pone estas palabras: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Obreros a la mies, sacerdotes. Recemos, los necesitamos. Nosotros tenemos nuestro seminario abierto de par en par a los que llaman, previo discernimiento naturalmente, porque somos misioneros, misioneros del agradecimiento, misioneros, algunos de los cuales se ordenan sacerdotes, otros son religiosos, que nos dedicamos a llevar el mensaje, la palabra, siendo fieles a la enseñanza de la Iglesia a todos los rincones del mundo. La mies es abundante y los obreros pocos. Necesitamos obreros para la mies. No tengas dudas
Si has sentido la llamada, aunque la hayas sentido hace tiempo y sigue todavía estando ahí molestándote, porque es señal de autenticidad. El Señor necesita a los obreros y para nosotros servir al Señor es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida. Que así sea.